Buenas tardes, vamos a hacer la presentación del grupo número 1. Pero antes de hacer la presentación... ¿No tiene sonido? Lo apagaron. Está apagado el micrófono. ¿Tiempo? ¿Ya? Hola. ¿Ya? ¿No? ¿Ahora? Y me voy a tomar 2 minutos y es para relajar, para contarles un chiste sano y breve. Es para que todos nos aseguremos que estamos donde debemos estar. Creo que estamos donde debemos estar. Se organiza una fiesta muy especial, y todos los invitados eran los puntos. Todos los tipos de puntos, punto y coma, punto y seguido, puntos suspensivos, el puntito del signo de admiración, el puntito del signo de interrogación, el de millares, el de cienes, el de millones, todos los puntos. Y era aquel alboroto de los puntos en la fiesta, pero usted no se imagina el alboroto que tenían esos puntos, un escándalo. De pronto se abre la puerta y todo el mundo queda en silencio, y por la puerta va entrando el asterisco. Entonces los puntos se quedan viendo y dicen, ¿qué anda perdido? Esta es la fiesta de los puntos. Y entonces el asterisco se sintió apenado porque era el silencio y todos los puntos le tenían los ojos puestos. Y entonces uno de los puntos, por supuesto el más alto, el de los villanos, se acerca y le dice, bueno, esta es una fiesta de puntos. Y el asterisco los queda viendo a todos así de manera despectiva y les dice, los que andan perdidos son ustedes. Ya uno no puede usar el perro suelto. Bueno, a nuestro grupo le tocó hacer el análisis del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional de la República del Paraguay, que es más conocido como el Plan ALTA. Antes de dar los detalles de las conclusiones que trabajó nuestro grupo en cada uno de los aspectos, quisiera... Más arriba. Yo creo que esta era la fiesta de los puntos. Ahí está. Eso. Ahí están todos los puntos. Nuestro grupo estaba conformado pues por colegas de Panamá, que era el único, el bendito entre todas las mujeres, también. Y luego teníamos también presencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y El Salvador, por supuesto, que era nuestra coordinadora. Entonces, voy a mostrarles a continuación el resultado de nuestro trabajo. Antes de mostrar en detalle el planteamiento del planal, quisiéramos compartir con ustedes cuál es la situación que se daba en el Paraguay y que llevó al gobierno a tomar la decisión de elaborar un plan de seguridad, de soberanía y seguridad alimentaria. Y realmente ellos estaban registrando una situación bastante compleja, porque los índices de desnutrición, de subnutrición, estaban siendo disparados. Además, las estadísticas nacionales en términos de pobreza, acceso a recursos, estaban tocando índices bastante alarmantes, y había pues movimientos sociales también que estaban reivindicando la necesidad de un cambio en esa situación, de tomar decisiones que llevaran a solventar esos problemas graves que se estaban dando, al punto que la economía estaba centralizada en algunos rubros, dependía de algunos rubros particulares. Hasta 2004 se estaba registrando una tendencia hacia el deterioro, y luego se dio un proceso en el que prácticamente no se registran cambios, como que la situación se había estancado, no para bien, sino que había llegado a la meseta de lo peor que había ocurrido en los últimos años. Entonces eso fue uno de los detonantes,
Y por otro lado, aproximadamente un poco cerca de la mitad de la población, el 40%, tenían una situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional documentada y que también había llevado a generar el interés, particularmente de la FAO, que estuvo asesorando todo este proceso de elaboración del planal. Los niños y las mujeres estaban dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad, y no solamente con vulnerabilidad, sino registrando ya daños severos en el estado nutricional, porque definitivamente no estaban realizando su derecho a la alimentación, así como otras condiciones complementarias a ese ejercicio del derecho a la alimentación. Y en general, más de 150.000 fincas de pequeños productores que estaban registrando problemas de acceso a recursos, de uso de tecnología apropiada para la producción y de insertarse en el mercado, porque tenían pues escaso rendimiento y dificultades para obtener todo el paquete de tecnología, financiamiento, asistencia técnica y todo eso que les permitiera garantizar pues una producción para el consumo, pero también para generar ingresos por la venta de este producto. Entonces, ante ese panorama, y además que era un tiempo efervescente, porque se sentía a los alrededores que habían estado generándose otros movimientos en los países vecinos, particularmente lo que venía ocurriendo en Brasil, que era también una fuerza impulsora de esas condiciones. Entonces, eso surge el diseño del planal, que fue un proceso de consulta que se realizó en varios talleres en los cuales se convocó representantes de diferentes sectores, desde los grupos obreros, organizaciones de sociedad civil, iglesia, grupos de mujeres, también pequeños productores. Es decir, se trató en esos talleres, que fueron varios talleres durante un proceso de año y medio, donde que fue liderado el proceso por 40 profesionales en calidad de asesores, que eran los que conducían todo el proceso de diseño, hasta que finalmente se logró estructurar el planal, que desde el punto de vista conceptual utiliza todo el lenguaje más utilizado en estos términos para decir que es pues una alternativa para los paraguayos, que se inserta dentro de los conceptos del enfoque basado en derechos, que busca afianzar la soberanía, la identidad de los paraguayos con los cultivos, el arraigo en la finca y otros elementos. Dentro del análisis que hemos realizado, tenemos que aquí es importante decir que en esta, a ver si encuentro el puntero, el rojito, no, el puntero. En esta columna de aquí encontramos los elementos de diseño que son frases de lo que encontramos que sustenta ese enfoque que el documento habla, que está presente a lo largo del diseño. Y en la otra columna, acá, en la práctica, el juicio que nosotros emitimos después de haber realizado la política, y no solamente el planal, sino también los informes que fueron elaborados por diferentes visitas que la relatora ha realizado al Paraguay para dar seguimiento a esta situación. En 2003, en 2007 y aún en marzo de este año, que hay un último reporte que hace referencia a los hallazgos en este sentido. Cuando hablamos de una política diferenciada, el documento dice que se adopta el criterio de pobreza, etnicidad y distribución geográfica para priorizar intervenciones y para destinar los recursos que son necesarios. Y pues vemos que de los programas existentes que en el Paraguay continuaron siendo ejecutados y se agregaron unos nuevos que tratan de beneficiar pues a las personas consideradas como mayor afectadas por la pobreza, especialmente los grupos étnicos que están ubicados en las fincas más rurales y en los sitios más postergados, y en una distribución geográfica que trata de priorizar
fuertemente las inversiones en el sector agrícola, la inversión en el sector primario, es más de producción de alimentos básicos. Pero en la práctica vemos que este enfoque no es operacionalizado tal cual está escrito. En realidad no hay un enfoque integral. En la práctica se dio una desarticulación de las intervenciones y eso pues limita ese enfoque diferenciado y de priorización de la población media. En cuanto al enfoque sistémico, pues ya lo mencionaba, el documento habla que es un análisis de un sistema total donde se ve los diferentes actores, la vulnerabilidad que presenta el país y que trata de abordarlo desde un enfoque amplio. En la realidad, tanto los documentos que nosotros leímos como los documentos elaborados en la visita de la relatora indican que no hay un enfoque holístico. Incluso hay sectores de la economía paraguaya que señalan que hay un marcado, ¿cómo se dice eso? Énfasis en el sector agrícola primario y que otros sectores de la economía son descuidados, y eso lleva pues también a la confrontación entre los sectores y limita también poder mostrar resultados en este tiempo. Una política redistributiva que, aunque en teoría considera las desigualdades sociales de los diferentes grupos, en la práctica no se aplica ese principio de justicia distributiva y incluso podemos decir que no hay dentro de todo el documento una claridad de cuáles son los criterios para seleccionar la población que en el documento se llama participante o beneficiada. Entonces, en teoría habla de un enfoque en derechos y de toda una jerga que se utiliza en esta materia, pero ya al interior del documento pues no hay una lógica estructurada que evidencie que ese enfoque está realmente llegando a la práctica. Cuando hablamos del enfoque territorial participativo, pues se habla de los territorios. De entrada el documento habla que una de las prioridades es la territorialidad, pero en verdad no lo vemos así en la práctica. En el enfoque de género se habla de dar mayor oportunidad a las mujeres, se habla incluso de la condición, una de las justificativas del canal es la condición de los niños, pero en realidad, como no hay un sistema de definición de criterios, no hay metas precisas y un sistema de monitoreo que permite establecer los logros, los resultados, los productos del plan, entonces no podemos nosotros afirmar que eso se ha cumplido. Y el de la interculturalidad, en realidad se trata de generar empleo, pero los bajos ingresos no han podido ser superados por los más vulnerables a las condiciones de la economía. A continuación, lo que tenemos es un análisis de las garantías. En esta primera lámina ustedes van a ver los aspectos que nosotros consideramos como la fundamentación del documento desde una forma crítica, y en la siguiente las recomendaciones. Entonces aquí tenemos, cuando hablamos de calidad, evidentemente la teoría no acompaña la práctica, no hay una visión holística acerca de los factores de la inseguridad alimentaria. Las intervenciones son débiles y de poco impacto, que no podemos dimensionar el impacto porque no hay metas claras ni criterios de selección de la población meta. Y aunque hay avances en la formulación del diseño de los programas sociales y se nota una intencionalidad para atacar los problemas, en realidad en la práctica el enfoque basado en derechos y los programas sociales no están vinculados, y entonces eso hace que se diluyan los esfuerzos. Cuando hablamos de acceso, el documento a lo largo de él muestra la riqueza de los recursos que hay, pero hay factores determinantes de las intervenciones en seguridad alimentaria que no han sido modificados. Por ejemplo, la concentración en la propiedad de la tierra, esa continúa siendo los grandes latifundios, y las fincas están siempre en los territorios más marginados. Sigue dañándose el entorno. En términos de oportunidad, pues ya lo decía, es excluyente de beneficios. Hay varios programas que se mantienen y otros nuevos, pero no se suman esfuerzos, no hay una articulación.
Cuando hablamos de financiamiento y de permanencia, en realidad los informes de la relatora indican que hay hasta 6 meses de moratoria en el desembolso de los recursos para hacer posible el desarrollo de las intervenciones, y esto afecta la calidad, por supuesto, y en términos de oportunidad, pues las personas consideradas participantes o beneficiarios, que nosotros estamos llamando de titulares de derechos, no han tenido una participación en la definición de las intervenciones primarias. Y cuando hablamos de permanencia, pues no hay criterios claros ni de selección ni de permanencia, solo habla de mediano plazo, de manera progresiva, en una mirada total, pero muy disperso. Y cuando se habla de participación, pues es muy débil en general. Solo fueron los talleres de consulta para el diseño inicial, y a partir de ahí CITEBIS como un acuerdo. Cuando hablamos ya de exigibilidad, pues en realidad el Estado no ha adoptado el proyecto de ley contra toda forma de discriminación, tampoco ha ratificado el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, y al faltar ese marco, pues hay un vacío para que las personas puedan exigir el cumplimiento, la realización de esos derechos. Y rápidamente, en términos de garantías, lo que se está hablando como recomendación en calidad es sobre todo garantizar sin demora la igualdad en el disfrute de los derechos de las mujeres y el acceso sin discriminación a todos los derechos que les corresponden como titulares de los mismos. Cuando hablamos de acceso, lo básico es poder desarrollar los criterios de selección de manera inclusiva y equitativa de todas las personas en las diferentes categorías que ellos han segmentado a la población, para asegurar que en realidad se está atacando las causas fundamentales de la inseguridad y que se está respetando la titularidad de derechos de estos ciudadanos y ciudadanas, y que se ratifiquen los protocolos que tiene pendiente todavía el país. En términos de oportunidad, pues insistimos en la necesidad de fijar indicadores de progreso y de resultado que te permitan medir el éxito, los logros, los avances de las políticas y de los programas. También es necesario realizar acciones de incidencia para que el Congreso coloque de manera oportuna los recursos que se necesitan para echar a andar los programas, y que se utilicen efectivamente los instrumentos de protección social y no solamente proyectos diseñados de manera desarticulada o con intervenciones aisladas. En términos de financiamiento, pues como decía, es necesario vincular el costo que el planal tiene, costo en términos de inversión pública, y cómo esto va a ser financiado desde los fondos nacionales, vía planes rentísticos o recaudación, y si esto es adecuado y si no buscar alternativas, porque está planteado de manera bastante ambiciosa, pero los recursos no acompañan la magnitud de las intervenciones propuestas. Y habría que hacer un análisis ahí más a fondo para poder ver cómo va el desempeño de los funcionarios, y además qué compromiso hay en temas de transparencia y rendición de cuentas, porque se está señalando bastante problemas de corrupción y desconfianza de la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos. Entonces, un compromiso del país en ese sentido. Y en cuanto a permanencia, pues garantizar la existencia de información para toma de decisiones, porque se plantea y se diseña un plan bastante ambicioso, pero muy débil en cuanto a la sustentación de qué efectivamente es posible lograr en el tiempo con los recursos disponibles. Y en términos de participación, pues hay una debilidad en cuanto a la participación de la ciudadanía, de los titulares de derechos. La preocupación ahí es la desconfianza por los problemas de corrupción, pero también la desconfianza en la ciudadanía por la manipulación y el clientelismo político, que juega un rol importante históricamente en el país, y que eso pues lleva a afectar estos procesos, estos movimientos sociales. Pero la necesidad de dinamizar esos procesos y hacer más movilización social, y esa es una función de muchos sectores. Y en el tema de exigibilidad,
se sugiere potenciar un desarrollo social inclusivo, asegurar que el Congreso tiene todos los marcos jurídicos necesarios y que el país asume la responsabilidad de Estado con esos protocolos y acuerdos, pactos internacionales que vienen a sustentar cualquier actuación que se haga para garantizar el ejercicio de esos derechos. Cuando hablamos de, también hicimos un análisis de la matriz de actores, ¿verdad? Después de ver los aspectos positivos y negativos del planal, y identificamos las entidades gubernamentales, la sociedad civil organizada, la cooperación internacional, los partidos políticos y los mismos titulares de derechos, que no es casual que quedaron abajo, sino que la idea era pues resaltar la relación entre ellos, y esa era, no déjame explicarla pero bueno, lo que tratamos de mostrar ahí es el proceso lógico que el equipo siguió para poder argumentar el punto actual que tiene el planal, que teóricamente plantea una conceptualización bastante avanzada, pero que ya en la práctica se ha quedado atrás. Nada más. Ahora sí. Primero felicitar al grupo, muy bien en lo formal, muy bien, se nota que hay mucho trabajo y la revisión de muchas fuentes de información es una gran diferencia positiva, incluso analizar los informes del relator, combinar información de contexto con sugerencias de organizaciones internacionales, fantástico. Pero en lo formal también indicar que me habría gustado que la exposición, sin lugar a dudas, una brillante, pero que la exposición rotara por los demás integrantes del grupo, y ojo con eso. Es interesante ver el aporte individual de cada quien. En lo segundo, la explicación de contexto fantástica, me parece que es muy adecuada, integrar también la relación, la centralidad de la política en la superación de la pobreza, que se entiende, tiene ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? Hay que mirar eso, porque no solo, aunque es un aspecto prioritario, no solo el derecho a la alimentación tiene que ver con superación de la pobreza, dentro de la lógica de dimensión de derechos humanos. Después, me parece, tanto en el grupo anterior como el de ahora, que me parece interesante relevar que ninguno de los dos está en el eje integración. Que interesante, tal vez analizar un país de Centroamérica con relación a otro, un interesante eje de comparación, y en este caso en Paraguay son muy importantes. Paraguay lo que pasa en Brasil, es un país muy permeable al eje Mercosur, al eje regional. Señalar que es muy importante también la indicación sobre pueblos indígenas que han hecho. Recordar que el país que tiene más casos sobre derecho a alimentación en América es Paraguay, el país que tiene pueblos indígenas en estado de esclavitud actualmente es Paraguay, y un país que actúa mucho en sus políticas públicas en términos de prueba-error. No es un país donde el Estado tenga una gran presencia, más bien las cosas funcionan prácticamente por la propia naturaleza, ¿no? Y el otro eje que hay que combinar en Paraguay es el tema de la corrupción. Es el país de América más corrupto y uno de los 3 países más corruptos del mundo, de 130 países. En eso mismo, por lo tanto, me pareció interesante también el tema del arraigo en la finca. Nuevamente sale el eje alimentación vinculado con territorio, que analizamos hoy día y en la presentación de Delfina. Muy bien, muy bien. Me gustó la solidez de las reflexiones en términos de la integralidad, mucha capacidad crítica, y eso también es bueno porque eso mejora el sistema y las propuestas. Y simplemente relevar la necesidad de acciones de incidencia, me pareció interesante destacarlo así, pero tal como el grupo anterior, invitarlos a mirar a otros poderes del Estado. Cuánto derecho a la acción tenemos también tiene que ver con nuestra judicatura y con los fallos. Lo digo como mensaje. Y tal como recomendé algo para el grupo anterior, en este grupo yo creo que recomendaría que se hiciera un informe, porque está muy completo, y al haber usado como fuente los informes del relator, hacer un informe y enviarlo al comité del PIDESC, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque va a ser muy útil, porque no es mucha la información que hay sobre el
Bueno, por mi parte, también felicitaciones. Está clara la presentación, un poco chascón al comienzo, pero voy a hacer chascón en solo chileno, ¿no? Está un poco despeinado por eso. Pero suena. Comentario, de nuevo reflexión y alguna recomendación también metodológica que hemos visto la posibilidad de comunicación en cielo. A ver, estamos hablando de un enfoque que es universal y terminamos hablando de foco. Yo creo que ahí hay algo de lo cual hay que hacerse cargo tanto en la metodología en que estamos trabajando, pero también con lo que implica el enfoque. El enfoque de mirar a derechos tiene que ver justamente con una mirada universalista. La reflexión es por qué al momento de aplicar esa mirada terminamos focalizando. Bueno, yo creo que eso tiene que ver justamente con debates que dicen relación con ciertos paradigmas que tal vez no están muy bien adaptados a realidades concretas. Yo creo que hay un desafío que es intelectual y que también es de aplicación de política pública. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo yo veo la intervención focalizada? Pero, ¿qué me aporta la mirada universal en ese foco? Ahí es donde está el elemento que hace más fuerza, voy a ponerlo en lenguaje de filosofía, hermenéutica. O sea, ¿cómo yo definiría a propósito de esa tensión de mirar el foco dentro universal? Se me aparecen ideas de gestión que puedan ser distintas a las tradicionales. Yo creo que hay una lógica que puede ser interesante de aplicar. Segundo elemento, y a propósito aquí lo relevaron muy explícitamente, la intervención de organismos internacionales. Ahí hay oportunidades y riesgos. Las oportunidades están porque yo puedo hacer algo que si no lo podría hacer como país, sin embargo puedo quedar capturado por ciertas discusiones paradigmáticas que no se hacen cargo de mi propia realidad. Entonces ahí hay que poner un balance y puede que estas lógicas de que no esté resultando tengan que ver justamente con eso, que instalamos un modelo un poco deglutido, digamos, por decirlo de una forma. Y eso termino con una reflexión que se hace parte también en general en América Latina, pero no estaremos poniendo la carrera delante de los bueyes, es un dicho del campo chileno, porque en definitiva estamos haciendo diseños muy bonitos, pero tenemos la capacidad institucional de nuestro Estado para hacerse cargo de esos diseños bonitos. Y ahí yo creo que hay una línea de reflexión en torno a la mirada de derechos que es súper correcta. Y eso quiere decir, digo, capacidades, y lo amplío, no solamente capacidades estatales, que en el caso de Paraguay son muy claras, al parecer, sino también de capacidades de ciudadanía. O sea, ejercer derecho implica tener capacidades como individuo frente a un Estado que me reconoce y al cual yo tengo que saber exigir. Entonces, de nuevo, ahí hay también un desafío y que debería ser parte de, y aquí termino, con la matriz con lo cual nosotros estamos evaluando las políticas. Los dos han hecho una muy buena presentación de evaluación. Para hacer una evaluación que tenga de verdad impacto hay que poner explícitamente la matriz con la cual estoy haciendo esa expresión. Si digo que es alta, bajo, media, bueno, ¿dónde corto y con qué criterio corto? Si estoy diciendo que faltó, que sobró, bueno, ¿con qué corto? Y eso implica, vuelvo a la primera reflexión, de qué aporta la mirada de derechos en esos criterios donde yo corto mis evaluaciones si estoy haciendo lo bien o mal. Felicitaciones al grupo, creo que es sobresaliente la capacidad crítica que manifestaron en la exposición, eso ayuda mucho a entender el análisis de la política. Me llamó la atención cómo en el análisis de las garantías fueron evaluando los diferentes aspectos y tal vez una recomendación en la parte de antecedentes que se podría complementar con las líneas estratégicas o de acción de la política para dar un marco más global y que se pueda entender mejor. Me falta un último comentario para ahora. Bueno, la presentación, no quiero repetir lo que ya han dicho los compañeros y la compañera en cuanto a lo positivo de la presentación que ustedes hicieron. A mí me gustó bastante el hecho de que ustedes hayan trabajado con este esquema de brecha entre lo declarativo y la realidad.
Entre otras cosas porque cuando se está en este tipo de construcción de política pública basada en derechos hay una tendencia a muy buenos discursos, pero a una debilidad muy grande en lo que tiene que ver con la concreción de aquellas declaraciones. Así que me gustó el esquema de trabajo. Hay un punto que no recuerdo haberlo visto con fuerza, que es el tema en un país como Paraguay, tratándose de una política de seguridad y alimentaria, de soberanía, además como la denominan ellos, que ustedes no hayan relevado suficientemente el tema de la tenencia de la tierra. Porque ese es un gran problema en Paraguay, es la alta concentración de la tierra, porque ustedes hacen, por ejemplo, propuestas respecto de reforma tributaria, pero no hay también una propuesta de reforma agraria que está entonces en la presentación. Bueno, entonces no he dicho nada, no logré, digamos, registrar absolutamente todo, porque yo creo que eso es un tema súper importante en Paraguay. Gracias.